Licenciado y compañeros, muy buenos días. Como grupo A2 abordaremos la NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable, y la NIA 550, partes vinculadas. Iniciamos con el alcance de la NIA 540. Son responsabilidades que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y la información relacionada al realizar una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que las estimaciones contables, incluidas las del valor razonable, reconocidas en los estados financieros, son adecuadas. Definiciones. Estimación contable es la que se emplea para la obtención de una cantidad medida a valor razonable cuando existe incertidumbre en la estimación. Estimación puntual es el rango de cantidades derivadas de la evidencia de auditoría para utilizar en la evaluación en una estimación puntual de la dirección. Incertidumbre en la estimación es la susceptibilidad de una estimación contable y de la información revelada a una falta inherente en su medida. Sesgo de la dirección es la falta de neutralidad de la dirección en la preparación de la información. Desenlace de una estimación contable es el importe resultante de la resolución final de las transacciones, hechos en las que se basa una estimación contable. Seguimos con la NIA 540. El primer requerimiento de la norma es procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor deberá tener conocimiento de la entidad y su entorno, como lo indica la NIA 315, como también conocimiento del marco de información financiera aplicable relacionada con la estimación contable. Indagar el modo en que la dirección identifica aquellas transacciones, hechos y condiciones que pueden dar lugar a la necesidad de que las estimaciones contables se reconozcan o revelen en los estados financieros y el control de las mismas. Otro requerimiento de la norma es identificación y valoración del riesgo de incorrección material. El auditor evaluará el grado de incertidumbre existente en la estimación asociado a cada estimación contable y determinar si, a su juicio, alguna de las estimaciones contables para las que se han identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación da lugar a riesgos significativos. Ejemplo de incertidumbre elevado y riesgo significativo es cuando las estimaciones contables dependen de forma importante de juicios o emplean técnicas de medición no reconocidas. Otro requerimiento de la norma es respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Para responder a los riesgos de incorrección material, el auditor diseñará, aplicará procedimientos de auditoría que responden eficazmente al riesgo de incorrección material en relación con las estimaciones contables. Ejemplo, para determinar si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Cuando el auditor ha determinado que hay estimaciones que dan origen a riesgos importantes, este debe desempeñar los procedimientos de auditoría de acuerdo a la NIA 330 y evaluar la respuesta de la dirección en cuanto a los resultados, la falta de certeza de la estimación y aplicación del marco de información financiera aplicable. Además, debe obtener evidencia de auditoría suficiente sobre la decisión de la dirección de reconocer o no las estimaciones contables y si las bases de medición para las estimaciones están de acuerdo al marco de referencia. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si las revelaciones relacionadas a las estimaciones contables están de acuerdo con el marco de información financiera aplicable y si las estimaciones generan riesgos importantes, el auditor debe evaluar lo adecuado de la revelación de la falta de certeza. Además, debe evaluar los juicios y decisiones en las que se basa la dirección para hacer las estimaciones contables e identificar cualquier indicio de posible sesgo de la dirección, teniendo en cuenta que esos indicadores no constituyen por sí mismos representaciones erróneas. También debe obtener representaciones escritas de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad sobre si creen razonables los supuestos para hacer las estimaciones contables.
en la documentación de auditoría debe incluir la base para sus conclusiones sobre lo razonable de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas y los indicadores del posible sesgo de la dirección. Norma Internacional de Auditoría 550, partes vinculadas. El alcance de esta norma trata la responsabilidad que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. La responsabilidad del auditor en esta norma es la aplicación de procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debido a una contabilización o revelación inadecuada. Objetivo: es obtener conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas para poder reconocer los factores de riesgos. Definiciones importantes para poder entender mejor esta norma. Transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. Esta es una transacción realizada entre partes interesadas no vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí, persiguiendo cada una sus propios intereses. Partes vinculadas es una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera. También puede ser otra entidad sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce un control o influencia significativa. También se da en otra entidad que junto con la entidad que prepara la información financiera están bajo el control común de una tercera. Procedimientos de valoración de riesgo y de actividades relacionadas. Los procedimientos deben de ser: investigar la identidad de las partes relacionadas. En este caso, lo más probable es que la entidad disponga de una lista completa de las partes vinculadas. Cuando la entidad carezca de información, en este caso, el auditor llevará a cabo el proceso de conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 315. Seguimos con los requerimientos de la NIA 550, partes vinculadas. También en el requerimiento de valoración de riesgo y actividades relacionadas durante la realización de la auditoría, al inspeccionar los registros o documentos, el auditor mantendrá especial atención en aquellos acuerdos u otra información que puedan indicar la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección no hubiese identificado o revelado al auditor. El auditor inspeccionará registros o documentos que le proporcionen dicha información. Estos documentos pueden ser la información de terceros, la declaración sobre beneficio de impuestos, los registros de accionistas, la declaración de conflicto de intereses, los registros de inventarios, los contratos, los acuerdos, la correspondencia, hasta incluso el informe de auditoría interna u otra información que puedan indicar la existencia de relaciones con partes vinculadas. Respuesta a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor podrá aplicar procedimientos sustantivos en la auditoría una vez que ya se hayan valorado los riesgos, por ejemplo, las confirmaciones o discusiones con intermediarios, bancos, asesores jurídicos u otros. Además, las confirmaciones con partes vinculadas y cuando proceda la lectura de los estados financieros. Cuando se identifiquen partes vinculadas o transacciones significativas que no se hayan revelado, se comunicará inmediatamente al equipo del encargo para facilitar si la información afecta a las conclusiones que ya se hayan alcanzado. Evaluación de la contabilización y revelaciones de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. En consideración sobre la importancia relativa en la evaluación de incorrección, la NIA 540 requiere que el auditor considere tanto la magnitud como la naturaleza de una incorrección. Por otra parte, la evaluación sobre la revelación de la información sobre partes vinculadas supone considerar si los hechos y circunstancias de las relaciones y transacciones se hayan resumido y presentado adecuadamente para su comprensibilidad. Además, el auditor puede obtener manifestaciones escritas de la dirección cuando haya aprobado determinadas transacciones con partes vinculadas, cuando haya manifestado verbalmente al auditor sobre determinadas transacciones con partes vinculadas. También
El auditor comunicará a los responsables del gobierno sobre las cuestiones que surjan durante la auditoría, por ejemplo, que haya omitido o revelado información al auditor o cuando existan transacciones significativas no autorizadas que pueden indicar indicios de fraude.